Quiero que juntos vayamos a la carta de Pablo a Tito. Si me acompañan, vamos a ver la carta de Pablo a Tito rápidamente. Nos vamos a estar basando en el capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito capítulo 2, del 11 al 13. El tema de esta mañana, hermanos, ahí va a aparecer también en la pantalla, esa manera de pregunta, ¿cómo vivir? ¿Verdad? Ahí está. ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Algunos pensaban que íbamos a tocar Apocalipsis, otros que íbamos a tocar tal vez Tesalonicenses, la carta de Pablo a Timoteo. Pero a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta que Pablo le está escribiendo a uno de sus hijos en la fe, que es también Tito, en donde podemos ver de manera explícita cómo el apóstol Pablo le está refiriendo unos consejos en cuanto a cómo vivir en los siglos presentes. Hermanos, a la luz de las noticias que estamos viendo, las señales que están pasando en el mundo, las guerras, podríamos decir juntos como iglesia Maranata, Dios viene por su iglesia. Amén. Y es necesario, hermanos, que nosotros como pastores, bajo esta responsabilidad, podamos brindarle a la congregación, al cuerpo de Cristo, la conducta real y necesaria que el creyente debe tener como sello dentro de sus vidas. A manera de introducción quiero hablarles un poquito acerca de Tito, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Tito? A ver, levanten la mano. Obviamente no personalmente, a través de la Biblia. Dicen, no, pues yo no tengo ni un Tito. ¿Alguien ha leído la carta de Tito? Ahí está. Ya se levantaron más manos. Bien, fíjate, la epístola de Pablo a Tito es de naturaleza muy semejante a la que le escribe también a su hijo en la fe, Timoteo. Podemos leer bastantes datos con respecto a Tito, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 3, nada más como referencia, podemos ver que Tito tenía un origen griego, ¿verdad? Él era griego de nacionalidad. En Tito capítulo 1, versículo 4, Pablo lo llama como su hijo espiritual. Esto quiere decir con mucha probabilidad que el apóstol Pablo le predicó el evangelio a Tito y Tito creyó en la cruz, en el mensaje redentor de la cruz, vino a los pies de Cristo y pudo nacer de nuevo. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 13 lo llama su hermano en la fe. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 Pablo dice que es su compañero y es también su colaborador. Si nosotros vemos el currículum y la trascendencia, ¿verdad?, de Tito, podemos ver que él subió con los apóstoles a la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto está en Gálatas también, capítulo 2, versículo 1. Tito era un hombre de Dios que se relacionó mucho, escúchenme, tenía mucha relación y presencia con la iglesia de Corinto, en donde Tito, ¿verdad?, se puede ver que puso mucho interés y diligencia en la obra de Dios. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 16. La segunda epístola que Pablo le escribe a los corintios fue enviada precisamente por la mano de Tito, es decir, no solamente era un fiel servidor dentro de la iglesia, compañero, ¿verdad?, ministro, líder, sino también llegó a fungir como mensajero. Llevó la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, lo podemos ver también en 2 de Corintios 8 del 16 al 18, capítulo 9 versículo 2, capítulo 12 versículo 18. Hermanos, Tito estuvo con el apóstol Pablo en Roma y de ahí salió, ¿verdad?, hacia Damasco, a Dalmacia, y después ya no se vuelve a hacer mención en todas las escrituras. En Creta, que es una región cerca de Antioquía de Siria, se había anunciado el evangelio
el evangelio había hecho raíces y ahí se encontraban Pablo y Tito en uno de sus viajes. El apóstol Pablo no pudo detenerse mucho ahí, por consiguiente tuvo que dejar a Tito al frente de esta iglesia, continuó con sus viajes misioneros y podemos ver que Tito también fungió, se podría decir, dentro del liderazgo de la misma. Nosotros podemos leer y estudiar la carta de Pablo a su hijo en la fe, Tito, y nos podemos dar cuenta que a través de ella destacan las cualificaciones que requiere, por ejemplo, los ancianos de una iglesia, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que un hombre del Señor tiene que llenar para poder ser pastor de una de las iglesias? La carta de Pablo a Tito no solo tiene eso, sino también tiene varias instrucciones a grupos de diversas edades. Se dirige hacia los ancianos. Pablo en la carta de Tito se dirige a los adultos, a los jóvenes y también en algún momento a los niños. La carta de Tito contiene mucha dirección y principios en cómo manejarnos también con nuestro gobierno y las autoridades. Habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, pero precisamente aquí en el capítulo 2, hermanos, versículo 11, y ahí la importancia y la urgencia de poder poner atención a estos pasajes. Pablo le habla a Tito acerca del estilo de vida que una iglesia debe de tener en lo que esperan pacientemente al Señor. Hermanos, ¿ustedes están esperando al Señor? Amén. En esta espera, hermanos, muchos pueden mostrarse urgentes, ¿verdad? Ay, ya que el Señor venga, por favor. En esta espera, como la iglesia de Tesalónica, muchos pueden ser indulgentes, pueden no ser diligentes, dicen, bueno, comamos y bebamos que mañana ya viene Cristo, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica dejó sus trabajos, dejó de entrometerse en sus propios asuntos y empezó a ir con los asuntos de los demás. Pero aquí en el capítulo 2, versículo de los 11 en adelante, Pablo le habla a Tito acerca del estilo de vida que el creyente debe de tener esperando la venida del Señor. Vamos a ver entonces lo que dice Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. ¿Está ahí? Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios, ¿la qué? ¿La qué, hermanos? La gracia de Dios se ha manifestado con un propósito, porque viene la palabra para. Dice, para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿se da cuenta? Vivamos en este siglo sobria, justa, ¿y qué? Y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Volvemos al versículo 11 y repetimos la parte que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hermanos, esta primera línea es muy interesante para todos nosotros. El principio del evangelio es la gracia de Dios y el final del evangelio es también la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo tiene un entendimiento concreto en cuanto a lo que es la gracia del Señor Jesucristo. En la carta de los Efesios, por ejemplo, empieza a relatar lo que es la gracia en el capítulo 1, en el capítulo 2, 3 en adelante. Está casi presente en toda su carta a la iglesia de Éfeso. Pero aquí en Tito hace unas referencias que es sumamente especial. Él dice que la gracia ha sido visible, se ha mostrado en toda su plenitud y sabemos que el Señor Jesucristo es la manifestación visible de la gracia de Dios. Es algo con lo cual no contaban los santos del Antiguo Testamento. Todas las cosas que ellos hacían,
todos los principios que veían bajo la ley eran la sombra de lo que había de venir. Ellos tenían sistemas sacrificiales, ellos tenían que festejar algunas fiestas, celebraciones, tenían que hacer muy rigurosa el cumplimiento de la ley, pero muchos de ellos la venida de Cristo no la entendían, era un misterio. La gracia se podría decir que estaba oculta de alguna manera, aunque presente. Por ejemplo, cuando lo libraron del cautiverio de Egipto, 400 años de esclavitud, cuando estuvieron en el desierto, ¿verdad? Haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios aún así le mandó el maná del cielo, brotó el agua de la roca. Podemos ver destellos de la gracia de Dios. Pero hermanos, no fue hasta que el Imperio Romano estaba en la vanguardia que Cristo nace de una virgen. Es una concepción milagrosa. El Espíritu Santo envolvió el vientre de María. Nació el Señor Jesucristo en un pesebre. Se empezó a desarrollar desde pequeño como un hombre normal, pero en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Primera de Juan y el Evangelio de Juan dicen que el Verbo se hizo carne, y dice que lo vieron sus ojos, lo tocaron sus manos. La gracia del Señor Jesucristo se hizo visible en un cuerpo totalmente humano. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que esta gracia, ya después de la cruz en adelante, todos nosotros podemos estar salvados y cimentados, que el Hijo de Dios vino a la tierra, fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó. Hermanos, cuando Pablo habla acerca de la gracia, nos está diciendo que la gracia es suficiente motivo para todos nosotros vivir en santidad. Su gracia nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y su gracia nos da también la capacidad de vivir en obediencia de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero no solo dice Pablo que se ha manifestado, hermanos. Vean lo que dice el versículo 11, vámonos nuevamente. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, hablando del Señor Jesucristo, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Pero en el versículo 12 podemos ver que la gracia no solamente salva. ¿Se había dado cuenta de esto? La gracia no solamente salva. El versículo 12 dice que la gracia también nos enseña. Di conmigo, enseña. Fuerte, enseña. Hermanos, esta es una frase sorprendente. Estamos acostumbrados a escuchar dentro de las iglesias que la gracia de Dios efectivamente es salvífica. La fe en Cristo, la gracia de Dios es el medio para poder encontrar la salvación, pero casi nunca se menciona que la gracia también nos enseña. Esto quiere decir que la gracia transforma nuestra mente. La gracia cambia tu manera de entender las cosas. La gracia de Dios te disciplina. El Evangelio, por lo tanto, hermanos, podríamos decir que nos educa. Esta palabra nos enseña, es la palabra que nosotros entendemos como paideo en el griego, ¿verdad? De donde vienen nuestras palabras pedagogía y pedagogo. Y estas dos palabras tienen que ver con la formación integral de los niños. La gracia de Dios podríamos decir entonces que nos instruye, nos educa y muchas veces también nos disciplina. Amada iglesia, la gracia de Dios tiene una función docente y pedagógica por excelencia en cada una de nuestras vidas. Vean lo que dice ahora Gálatas, vamos rápidamente. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Acompáñame allá en tu Biblia, es muy importante que lo leamos. Gálatas capítulo 3, versículo 24, también va a aparecer en las pantallas si no tienen sus Biblias. ¿Está ahí? Fíjense, dice, de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe.
Hermanos, los santos del Antiguo Testamento no se les había manifestado la gracia de Dios a través de Jesucristo. Todo eran símbolos, era sombra de lo que había de venir. Y entonces Dios a los santos del Antiguo Testamento les da la ley. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte, le dan las tablas? Y esas tablas se desarrollan en más de 613 mandamientos para todo el pueblo. Es bien interesante ver que la ley que les fue dada también funcionaba como un pedagogo. Era un ayo, dice aquí, era un maestro, pero la gran diferencia que existe entre la ley y la gracia que nos fue manifestado consiste en preceptos externos que instruía la ley, por ejemplo, a los oyentes, pero no los capacitaba para cumplirla. La ley funcionaba como un maestro, ¿verdad?, que trataba de instruir al pueblo de Dios. La ley era una manera de poder, ¿cómo se podría decir? Sintetizar, ¿verdad? O llevar a cabo una buena conducta entre los hebreos, pero la ley no les daba la capacidad de poder guardarlos. Mientras que en la gracia, hermanos, manifestada, además de instruirnos, nos da la capacidad de poder obedecerla. ¿Van conmigo? La gracia de Dios nos ofrece una pedagogía perfecta, por cuanto todos nosotros podemos decir confiados, vivir en los últimos tiempos de acuerdo a los principios de Dios es posible. Claro que es posible. Nos hemos encontrado con una alta variedad de jóvenes en el grupo que se acercan, me dicen: David, es que cada vez los tiempos son peores. Efectivamente. David, en las escuelas las conversaciones son peores. Efectivamente. Mis amistades están en un continuo mal, no tienen temor de Dios. Efectivamente. Pero eso no es suficiente excusa para que nosotros no vivamos bajo los principios de Dios, porque la gracia, Jesucristo ya vino a la tierra a pagar por nuestros pecados. Después de Cristo viene el Espíritu Santo, mora en la vida del creyente y nos ayuda a poder ser obedientes a los principios establecidos de Dios. En el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo. Era casi imposible lograr lo que Dios les pedía. El Espíritu Santo venía solamente en el Antiguo Testamento en reyes, en profetas y en sacerdotes para cumplir un propósito específico del Señor. Si tú ves el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, te vas a dar cuenta que cuando se llega a Betsabé dice: Señor, por favor no quites de mí tu espíritu. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, gracias a los méritos de Cristo, las palabras de este gran hombre, el Hijo de Dios, dijo: yo me voy, pero viene después alguien que les va a enseñar la verdad y les va a recordar todo lo que yo también les he enseñado. El Espíritu Santo morando en tu vida. Esto nos lleva entonces a entender, de acuerdo a las palabras de Tito, que la gracia ha sido manifestada. La gracia funciona como nuestro pedagogo, nos enseña, y podemos ver que entonces el creyente tiene la capacidad, hermanos, de poder cumplir los principios de Dios. Que nunca se te pase por la cabeza que no eres suficientemente fuerte para ser totalmente obediente. Ese es engaño de Satanás. Que nunca se te pase por la cabeza: David, vivir en santidad es imposible. Ese es engaño de Satanás. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ya después de toda esta introducción, hermanos, podemos ver que esa gracia entonces nos enseña cómo debemos de vivir en los últimos tiempos. Volvemos a Tito capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver en primer lugar, nos vamos a ir yendo por números, son 5 principios que el cristiano debe de tener en su vida, ¿verdad?, antes de que venga el Señor por la iglesia. El primer principio está ahí en el versículo 12, Tito capítulo 2, versículo 12. Dice: enseñándonos que, renunciando
¿A qué cosa? A la impiedad y a los deseos mundanos. En primer lugar, lo vamos a ver también aquí en la pantalla, vamos a ver que el primer llamado a la iglesia esperando al Señor es una actitud de renuncia, renunciando, diga conmigo renunciando. Esta palabra renunciando tiene una connotación muy interesante. En el original quiere decir literalmente repudiando, repudiando. Y en primer lugar dice que el creyente tiene que renunciar a la impiedad. Ahora, ¿qué significa renunciar a la impiedad? Fíjense muy bien. Nosotros antes de Cristo, ¿verdad? Sin Dios vivíamos como si Él no existiera. Sin Dios, nosotros y nuestro yo era el árbitro y el Señor de todas nuestras acciones. Vivíamos por nosotros mismos a nuestra manera, nuestra voluntad tenía la supremacía, pero cuando el creyente llega al conocimiento de Cristo, el yo es sacado del corazón y el trono del Señor es puesto en mi vida y ya no puedo vivir bajo mis propios principios. El libro de los Gálatas decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya no puedo vivir yo, no puedo decir a mí se me antoja esto, yo quiero hacer lo otro. Yo creo que la mejor forma es la siguiente, ya no nos regimos por nosotros, vivimos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Renunciar, repudiar lo que es la impiedad. Un impío en toda la Biblia es aquella persona que no tiene temor de Dios y que no lo toma en cuenta en sus decisiones. Si la palabra de Dios dice que renuncies a la impiedad, quiere decir que hagas la antítesis de todo esto, que cada decisión que tú vayas a tomar consultes al Señor. Dice el libro de los Proverbios, encomienda a Jehová todos tus caminos y Él va a enderezar todas las veredas. Renunciar a la impiedad significa repudiar el pecado que en algún momento te tenía esclavizado por los deleites que causaba en tu vida. ¿Se entiende esto o no? Antes de Cristo todos nosotros teníamos pecados que son muy específicos y que caíamos constantemente porque de alguna forma llenaban nuestros corazones. Les voy a platicar de un ejemplo muy cercano, es el de mi padre. Espero que no esté viendo la transmisión. Yo me acuerdo que mi papá me contaba, me decía, David, pues nosotros fuimos criados, ¿verdad?, por mi mamá. Cuando yo tenía 20 años fallece mi padre. Esto nos dio una crisis muy grande de identidad. Mi hermano Armando se fue por la parte revolucionaria, ¿verdad?, del Che Guevara, tener pistola, la violencia, pero yo me fui en la otra parte, me dice, en el otro extremo. Yo era hippie de profesión, ¿verdad? Todo era peace and love. Me dice, me iba a la sierra de Oaxaca, le entraba a los hongos, me decía David, me fumaba hasta los tapetes de la casa, ¿verdad? El pelo hasta acá, chanclas, playeras rotas, pantalones horribles. Pero un día llega un amigo con nosotros y nos dice, Alejandro, ¿qué crees? Hay un señor, un gringo, ahí en la colonia, en la Roma, en la Ciudad de México, que dice tener la verdad. Me decía mi papá, bueno, como hippies siempre estábamos en busca de la verdad. Íbamos con todos, con los agnósticos, íbamos con los escépticos, con los filósofos, musulmanes, budistas, y de repente dijeron, hay un gringo que tiene la verdad, y fuimos con el gringo. Dice, llegamos 8 personas, tocamos la puerta de la casa, se asomó el gringo y se asoma también su esposa. Y la esposa voltea a ver al gringo y le dice, ¿tú crees que Dios todavía puede hacer algo por ellos? Imagínense las fachas. Entra mi papá con sus 8 amigos hippies, les predican el evangelio y los 8 toman decisión por Cristo. Ahora fíjense que renunciar a la impiedad. A mí me dijo algo bien curioso, por eso se los comparto y bien especial. Dice, David, si el pastor o este gran misionero Emilio Anderud me hubiera prohibido
fumar, me hubiera dicho que tenía que cambiar mi apariencia, me hubiera dicho que estaba prohibido y estaba obligado a hacer esto y el otro. Por la simple rebeldía que aún estaba arraigada en mi corazón, yo hubiera dejado esos estudios y me hubiera ido otra vez a la filosofía hippie. Pero dijo, en ningún momento el misionero nos prohibió absolutamente nada. Mi hijo, a la luz de la palabra de Dios, mientras más conocíamos al Señor, más ganas nos daban de vivir una vida santa delante de Él. De modo que a la semana, después de haber conocido el Evangelio, dejé de fumar. No necesité de ningún método, de ningún laboratorio. Llevaba más de 8 años fumando cigarro y de una semana lo pude dejar completamente. Pude cambiar mi estilo de hablar, de puras groserías, ¿verdad? Ya no podía decir ninguna palabra altisonante porque sabía que no era correcto delante de ese Dios que me había salvado. Cambié las chanclas por zapatos, cambié la playera agujerada por camisa, me corté el pelo y me puse gel. Decía, cuando mis hermanas me vieron, me dijeron, chiquis, ¿y ahora de cuál te metiste, brother? Dice, ahora sí se ve un cambio en tu vida. Hermanos, muchas veces este cambio tiene que ser natural por haber conocido la gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a la impiedad. Lo que antes era deleitoso, ahora lo repudias. Lo que antes te llenaba, te diste cuenta que te dejaba igual de vacío. En Cristo estamos totalmente completos. Y es la única forma de renunciar a la impiedad. Si tú no tienes presente la gracia en tu vida, no vas a reconocer lo que está mal delante de los ojos de Dios. Si tú tienes presente el Evangelio en tu corazón, te dan ganas de vivir agradándole a aquel que dio su Hijo en la cruz por ti. El primer requisito, dice ahí entonces, tienes que renunciar a la impiedad. Como letra A dice impiedad, pero también tenemos la letra B. ¿A qué también tenemos que renunciar, hermanos? A los deseos mundanos. Ahora bien, fíjate, antes de nuestra conversión, antes de Cristo, no solamente estábamos bajo el dominio de nuestro yo, que así vive el impío, bajo el dominio de mi yo, sino que nuestro yo a la vez estaba bajo el dominio de toda la influencia del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo determinaba tus gustos y tus actitudes. Por deseos mundanos, el apóstol Pablo lo entiende como todos esos anhelos, pasiones, ambiciones y apetitos de los cuales tendríamos que avergonzarnos delante de nuestro Dios. Nosotros venimos a Cristo, dice que somos una nueva criatura, ¿verdad? Todas las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero aún en esta nueva creación tenemos un impedimento, ¿verdad? Que seguimos viviendo en un cuerpo que está inclinado hacia el pecado y se contrapone a la ley del Espíritu que mora en nosotros. Es una batalla diaria en donde la carne quiere arrastrarte a los deseos mundanos y el Espíritu quiere llevarte a los principios de Dios. Dice Pablo de una manera bien entendible en Romanos, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están contrapuestos con las del Espíritu. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Los vamos a poder describir de una manera más detallada. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Va a aparecer también ahí en las pantallas. Dice, porque todo lo que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué te tiene que repudiar entonces en tu vida, hermano? En primer lugar, un repudio entonces hacia la impiedad. En segundo lugar, un repudio hacia los deseos mundanos.
Si te dice que renuncies a los deseos de los ojos, no estés negociando o no estés tratando de jugar con la tentación que siempre entra a través de la vista. Del amor, de la vista, perdón, que nace. Del amor de la vista que nace. Ya les dije la respuesta. Tú vas a una vitrina de una repostería y no te esconden los pastelitos. Al contrario, te las ponen en una vitrina, tiene sus lucecitas, te ponen colores que son atrayentes, te ponen la fresita, la galleta y dices, ay, 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 uy, 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 ¿verdad? Este cheesecake me está haciendo ojito. Y sabes que Satanás es experto en meterte la tentación a través de la vista. Tienes que repudiar, tienes que hacer un pacto con tus ojos y tener mucho cuidado de qué es lo que estás viendo. Somos atacados en nuestra vista por medio del marketing, a través de colores, de letras, de espectaculares, a través de comerciales, hermanos. Todo el marketing está centrado en llegar a lo profundo de tu corazón. Los que estudiaron marketing saben que si hacen una buena publicidad, casi aseguran que tú compres el producto. Así de peligrosa es la publicidad hoy en nuestros días. Y si el equipo de marketing, ¿verdad?, sabe hacerlo, ¿cuánto no más Satanás, que tiene miles de años tentando a los seres humanos? ¿Tú crees que si tú vas a pasar 5 minutos en Facebook no va a suceder nada con tu corazón? Pero de repente te saltó algo, ¿verdad?, que te tentó. ¿Tú crees que por estar 10 minutos en TikTok no va a pasar absolutamente nada? No, mi algoritmo, ¿verdad?, está solamente en cosas de la Biblia y de Cristo. Sí, pero también el celular sabe si eres hombre o si eres mujer. La inteligencia artificial incluso ya hasta escucha las conversaciones. Y de acuerdo a las conversaciones te presenta la tentación en tus aplicaciones. Haz hoy la prueba. Váyanse a la casa y con su esposa empiecen a hablar de casas. Dile, mi amor, tengo ganas de comprar una casa. Pero pongan el celular al ladito. Te va a decir, ay, así, amor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? Métete a Facebook y la primera publicidad que vas a encontrar va a ser de casas. Oferta, Fidense, ¿verdad? 2.600.000. Ay, híjole, ¿qué pasó? Los deseos de los ojos, hermanos, ¿qué están viendo? ¿Qué series están viendo? ¿Qué películas están haciendo caso? ¿Qué aplicaciones están viendo? Job decía, pacto hice con mis ojos para guardar mi vida de pecar hacia Dios. Los deseos de la carne también. Tú sabes que nosotros tenemos que vivir bajo el Espíritu, dice Gálatas. ¿Cómo sé si estoy viviendo en el Espíritu? Si el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre son las que rigen mi vida. Y la vanagloria de la vida, esto quiere decir que el creyente tiene que repudiar el orgullo, la autoproclamación, el sentirse mayor que otras personas, el reconocimiento. Esto no puede ser parte de la vida del creyente. Pablo le decía a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, los primeros versículos, cada uno tiene que vivir estimando a los demás como mayores a sí mismo. En primer lugar, entonces, tienes que renunciar, hermano y hermana, a la impiedad. Y en segundo lugar, tienes que rechazar, tienes que repudiar todos los deseos mundanos. Tiene que haber una clara distinción entre tu antigua naturaleza y el nuevo hombre que ahora eres. Si antes fumabas, si antes tomabas, si antes decías groserías y ahora dices que estás en Cristo, tu manera de vivir tiene que ser como tal, amén. En segundo lugar, volvemos a Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12 dice, tienen que renunciar a la impiedad. En segundo lugar, tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Y después dice, vivamos en este siglo, hermanos. Es nuestro tiempo y da 3 características también: sobria, justa y ¿qué más?
y piadosamente. En segundo lugar, ahí va a aparecer en las pantallas, viviendo ¿de qué manera? De manera sobria. Es bien interesante, hermanos, por quinta vez en este libro, a pesar de que es tan pequeño, solamente tiene 3 capítulos, aparece 5 veces el concepto de la sobriedad. Unos dicen que es la epístola de la sobriedad, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de ser sobrios, es lo mismo o es sinónimo de ser prudentes, de poder tener sensatez en nuestra vida y poder gozar de un dominio propio. Hasta aquí en esta carta, hermanos, Pablo ha dicho acerca de la sobriedad a 5 grupos diferentes. Le ha dicho a los pastores que sean sobrios. Le ha dicho a los hombres maduros en el capítulo 2, versículo 2, que sean sobrios. En el capítulo 2, versículo 4, a las mujeres de manera implícita les dice que sean también maduras. Es sinónimo de sobriedad. En el capítulo 2, versículo 5, a las mujeres jóvenes les dicen que sean sobrias. En el capítulo 2, versículo 6, le dice a los varones jóvenes que sean sobrios, pero ahora en el capítulo 2, versículo 11, engloba a toda la iglesia, y esto quiere decir que no existen excepciones en ningún momento de la vida del creyente. Tú y yo estamos llamados a vivir de una forma sobria. Ahora, si tú piensas en este concepto, ¿verdad? En su origen etimológico, la sobriedad se refiere a la ausencia de vino o embriaguez. ¿Está de acuerdo? Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis ¿con qué? En lo cual hay disolución. Quiere decir que hay pecado, hay deseos desenfrenados de querer hacer el mal. Antes bien, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y esta es una imagen que nosotros podemos entender de una manera perfecta. Si tú pones a una persona que está en un estado de embriaguez con una persona que está sobria, ¿verdad? La que está en un estado de embriaguez no tiene control sobre sus acciones. Muchas veces no tiene control ni siquiera sobre su cuerpo. Tiene que necesitar de un compañero que esté sobrio para poder detenerse, si no se puede caer al suelo. Una persona que no está sobria, que está en una situación de embriaguez, no controla su lengua. Una persona que está en una situación de embriaguez no puede calcular las consecuencias. Una persona que está en un estado de embriaguez, su entendimiento es entenebrecido. La toma de decisiones no las hace con un panorama esclarecido. Y hermanos, es increíble que los creyentes actualmente vivan en un estado de embriaguez sin necesidad de consumir vino. ¿Usted sabía que eso es posible? El creyente puede vivir de la misma forma, no tiene dominio sobre su cuerpo, no piensa bien las consecuencias de sus actos, no controla ni refrena su lengua. Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito lo que decíamos al principio. Vivir de una manera sobria no es imposible, es posible porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas. De tal modo que si tú no te has sujeto a los principios y al dominio del Espíritu de Dios, estás viviendo una vida espiritual en embriaguez. Y qué peligroso es la embriaguez, porque atentas en contra de tu propia vida. Cuando alguien está en este pecado, destruye también a la familia, destruye el matrimonio, destruye a los hijos. Hermanos, las consecuencias son catastróficas. Dios quiere que vivamos entonces renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. En segundo lugar, vimos que vivamos sobriamente, que tengamos el dominio sobre todas las áreas de nuestra vida. Y en tercer lugar, que vivamos, también va a aparecer ahí en las pantallas, ¿de qué forma?
justamente. Ahora es bien interesante, hermanos, síganme con mucho cuidado. Si la palabra sobriamente nos habla de algo interno, ¿verdad? El dominio de nuestras propias pasiones, la palabra justamente nos habla de la evidencia externa de ese dominio conforme a los demás. Vivir de una manera justa está hablando acerca del trato social que debemos tener dentro de nuestra vida cristiana. La justicia tiene que ser una característica y un sello de tu corazón expresado hacia todos tus prójimos. Tenemos que ser caracterizados por la integridad de nuestra vida. Vivir justamente quiere decir que tienes que ser una persona recta, honrada, que tienes que respetar a las autoridades, tienes que respetar a tu esposo y a tu esposa. El amor tiene que dominar tus acciones, la bondad. Hermanos, todo esto está incluido en la palabra justa. La forma en la que nos conducimos con todas las personas. Aún viviendo en una sociedad caída, hermanos, tenemos que manifestar los valores espirituales que rigen nuestro corazón. Y vivir de una manera justa, hermanos, a veces es muy difícil dentro de la vida del creyente. ¿Esto qué quiere decir? Que el cristiano es llamado a que, por ejemplo, si uno de tus empleados trabajó más horas de las que debías, conforme a la ley, tú tienes que pagarle y remunerarle de acuerdo a lo que está inscrito en la Constitución. Si tú eres un jefe y tienes empleados y tú te dices ser cristianos y tú tienes un negocio y tienes empleados, tú tienes que tratarlos de acuerdo a lo que la ley dice, porque la Constitución es justa. Todas las prestaciones, las vacaciones, hermanos, cuando el creyente no se sujeta a la Constitución, ¿tú crees que estás dando testimonio con los de afuera? Es decir, si este cuate no paga vacaciones, ¿se va a someter a los dominios del Señor? Vivir de manera justa. Si tienes 5 hermanos y se murió tu padre o tu madre y dejaron una herencia, tienes que repartir la herencia de una manera justa. Vivimos en una cultura en donde dicen que los mexicanos somos como cangrejos. Cuando uno está escalando, todos hacen lo posible para arrastrarlo para abajo. El mexicano siempre anda buscando de qué manera evadir impuestos, de qué manera poder evadir a las autoridades, hermanos. Eso no es vivir con justicia. Si decimos que Dios es justo, tenemos que someternos a la justicia también. ¿Van conmigo? Eso es vivir justamente. Obviamente este tiene su excepción, ¿verdad? Si la justicia o la Constitución en algún momento dice que es normal, ¿verdad?, que una persona que se siente mujer y es hombre pueda ser mujer, bueno, ahí está en contra de los principios de Dios. Nuestra máxima Constitución es la palabra del Señor. Entonces, cuando la Constitución de nuestro gobierno está en contra de la palabra, ahí sí no somos llamados a obedecerla. Pero hay muchos principios que encontramos a los cuales muchos de nosotros no estamos viviendo de manera justa. Recibir justicia, pero también dar justicia. En cuarto lugar, no solamente vivir de manera sobria, no solamente de manera justa, dice la parte número 4, viviendo, ¿qué dice? Di conmigo, piadosamente. Ahora, esto ya no habla de una relación con los prójimos horizontal, esto nos está hablando de una relación que es totalmente vertical. Vivir de una manera piadosa engloba toda nuestra relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de vivir piadosamente, muchas veces nos encerramos en pensar que solamente es una vida de devocional, los hábitos piadosos como la oración, el estudio, ¿verdad?, o la meditación de la palabra, o asistir también a los cultos de la iglesia. Cuando la Biblia dice aquí que tenemos que vivir de una manera piadosa, quiere decir estar plenamente conscientes de la presencia del Señor
en todas las actividades que hacemos durante nuestro día. Vivir de manera piadosa quiere decir glorificando al Señor en todo lo que hacemos. Que si trabajas en una empresa y quieres hacerlo con excelencia, bueno, que tus resultados sean para la gloria de Dios. Que si te van a ascender de puesto, que sea para la gloria de Dios. Si vas a comprar un auto, que ese auto lo utilices para la gloria del Señor. Que pases por los hermanos, que los traigas a la iglesia, que los lleves a su casa. Hermanos, piadosamente quiere decir glorificando a Dios en absolutamente todo lo que haces. La otra vez nos reíamos Cristian y yo porque en un estudio dije, si vas a comprar pollo, ¿verdad? Bueno, hasta consulte a Dios cuando compres el pollo y cómetelo para la gloria de Dios. Me decía, ay David, ahí sí te pasaste. Hermanos, todo lo que hagamos tiene que incluir dentro de nuestras ecuaciones de qué manera puedo glorificar a Dios. Si alguien me invita a una cita de trabajo, ¿de qué manera este trabajo puede ser para glorificar el nombre de Dios? Si ellos me invitan a dar un estudio, ¿cómo puedo glorificar a Dios y no a mi persona? Si voy a tener relaciones con hombres interpersonales, ¿verdad? De amistad, ¿cómo voy a glorificar en medio de estas relaciones al Señor? Con mis amigas, con mis amigos, en mi matrimonio, con mis hijos, en la escuela de mis hijos, en el trabajo. Hermanos, tenemos que vivir piadosamente en todo lugar al que vayamos. Si hablan mal, que tú hables de manera correcta. Si piensan mal, que tú seas una persona llena de santidad. Esto es vivir de manera piadosa. No se limita al domingo ni ciertas actividades culturales. Abarca todas nuestras sendas y caracteriza todo nuestro entendimiento. Eso es vivir de una manera piadosa. Y en último lugar, va a aparecer ahí en las pantallas, dice aguardando ¿qué? Vámonos a Tito capítulo 2 rápidamente en el versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Y el 13 dice, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo. Más adelante, si Dios nos permite, vamos a ver la segunda parte de este estudio, pero el quinto principio es aguardando la esperanza. La vida cristiana, hermanos, escúchenme muy bien, la vida cristiana es una vida de espera. ¿Se entendió? La vida cristiana es una vida de espera. Cuando la iglesia se junta a celebrar la cena del Señor, dice, esto hacemos y os anunciamos hasta que el Señor, ¿qué? Regrese por nosotros. Una vida cristiana es una vida de espera. Cuando nuestra lucha contra el pecado se vuelve agotadora y nos preguntamos si vale la pena seguir resistiendo la tentación, cuando nuestra evangelización parece no tener frutos y nos preguntamos si vale la pena seguir dando testimonio de nuestra fe, o cuando las relaciones fraternales se vuelven conflictivas y nos preguntamos si vale la pena seguir esforzándonos para demostrar el amor de Dios, cuando hay conflictos dentro de la iglesia nos preguntamos, ¿valdrá la pena seguir esforzándome dentro de la obra? El simple hecho de recordar que el Señor volverá una vez por nosotros, ese es el suficiente motivo de vivir una vida llena de esperanza. El pensar que un día, hermanos, daremos cuentas al Señor, que estaremos delante de Cristo y van a pasar la película de nuestras vidas, y que en ese momento se vea que todo lo que le hiciste fuiste por la gloria del Señor, y que vas a recibir galardones y recompensas para después dárselas a los pies de Cristo. Ahí es el suficiente motivo para decir, voy a vivir una vida santa, agradando la vida de Dios, porque un día va a venir por su iglesia. La esperanza, amada iglesia, escúchenme muy bien,
Es el oportuno antídoto para los falsos valores de este siglo. La esperanza es el perfecto elemento para vivir en santidad. El perfecto elemento. Que cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, nos encuentre haciendo su voluntad. Que cuando Cristo venga por su iglesia, encuentre a una iglesia que viva de esta manera, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo sobriamente, justamente, piadosamente, pero sobre todo diciendo: Maranata, ven Dios, Dios con nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí desde donde estén. Vamos ya cerrando este estudio. Hay una frase que dice: entre más nos acercamos o entre más se acerca la venida de Cristo, más difíciles se pueden volver estos principios. Pero hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hermanos, yo quiero hacer un llamado a tu vida, ahí mientras tienes los ojos cerrados, a que tomes el desafío de vivir de esta forma. Quiero preguntarte, hasta este punto de tu vida, ¿has vivido repudiando la impiedad? ¿O sigues tal vez negociando con el pecado? Hasta este momento de tu vida has vivido de una forma sobria, has hecho justicia con los prójimos, has glorificado a Dios en todo lo que estás haciendo. ¿Vives una vida cristiana esperando la venida del Señor? Dile: Dios, el día de hoy quiero tomar un compromiso delante de ti, Padre. No delante de los pastores o de la iglesia, delante de ti, Señor. Y tomo el compromiso de vivir los últimos tiempos de esta forma. Señor, humanamente es imposible. La sociedad cada vez se corrompe más. Pero espiritualmente, en ti, Señor, todo lo es posible. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, gracias por el Espíritu que mora en mi vida. Te pido que me fortalezca. Te pido que me recuerde, Señor, las verdades que hemos aprendido y que este sea mi estilo de vida a partir de hoy hasta que tú regreses. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias.